Muy bien. Entonces, decíamos que las sesiones, la antepenúltima sesión, la penúltima sesión, hablábamos acerca de los tipos de validez que ustedes ya estuvieron trabajando, que ya me mandaron. Tengo pendiente la revisión. Y luego en la penúltima sesión, no, en la última que tuvimos, ando cuatrapeado con los tiempos. En la última sesión que tuvimos, estábamos hablando sobre la importancia de construir las bases de datos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la base de datos en SPSS, que espero que hayan podido instalar. De todas maneras, he estado investigando sobre cómo hacerlo en Excel y les digo cuál es más bien les repito cuál es el motivo por el cual estamos usando SPSS o quiero que lo utilicen, porque es un programa que está diseñado, está programado para hacer los cálculos que se tengan que hacer en cuestiones de estadística, en cuanto a todo lo cuantitativo, los niveles de confiabilidad, bajo cualquier metodología, se puede hacer de manera fácil. Aquí no hay que hacer tanto cálculo con fórmulas porque el programa ya lo permite. En el caso de que lo hayan podido hacer, la presentación se encuentra disponible para que puedan ir armando la base de datos con base en el instrumento que ustedes ya tienen. Quienes por por otro motivo no pudieron instalarlo porque la computadora, pues no lo aguantó, porque, no sé, se apagó, se desconectó. A mí me pasa con mi computadora que ya no le funciona muy bien la pila, que si la desconecto y tengo encendido el Webex, Meet o cualquier otra de videoconferencia, en menos de 3 minutos se apaga. O sea, ya no resiste la carga de la pila. Entonces, pues puede suceder cualquiera de esas cosas y pues decirles que pueden utilizar Excel, solamente que les va a costar, se los digo de verdad de corazón, les va a costar mucho más trabajo porque tienen que saber bastante el manejo de fórmulas. Si ustedes dominan las fórmulas en Excel, adelante, pueden hacerlo sin ningún problema. Incluso en la siguiente clase ya, bueno, o en las siguientes, dependiendo de cómo vayan avanzando, les voy a poner en un archivo de cómo calcular la confiabilidad en Excel y les voy a mostrar a los que instalaron SPSS, este, mm, cómo se saca la confiabilidad. Van a encontrar que es mucho más sencillo. Bueno, entonces, pues, esta parte, quienes hayan podido instalar SPSS, en un momento más me lo van contando. Quienes hayan podido instalar SPSS, sigan ahorita visualmente y con la presentación, pues ya lo van ustedes, los van ustedes haciendo, ¿no? Entonces, lo van ustedes, perdón, estoy abriendo un archivo antes de que se me olvide. Lo van ustedes haciendo en su casa poco a poco. Primero que nada, quiero ir mostrándoles lo que significan cada uno de los campos o cada una de las columnas que van a ir llenando, qué es lo que tienen que hacer, porque es importante tener la ortografía pues como debe ser, porque recuerden que si ustedes tienen algún error en alguna de las preguntas, en alguna de las respuestas, cuando hagan ustedes una gráfica o una tabla de frecuencia, ¿por qué no? Simplemente así va a aparecer con esa falta de ortografía y, pues el título incluso, entonces va a haber que regresar a la base y cambiarla. Entonces, les voy a compartir la presentación para que hagan ustedes el favor o sea, para que ustedes vayan pudiendo seguir y que posteriormente lo puedan hacer ustedes en su propia casa. Entonces, se van a ver dónde está la otra presentación. Ahí está, F5. Ustedes me dicen, ¿ya se ve? Construcción de base de datos en SPSS. Sí se ve, profe. Perfecto, muy bien. Recuerden, si no se ve y sigo hablando, que me lo digan para que yo sepa qué onda.
Bueno, es que me están habla es que fíjense que ahorita que estamos viendo, paréntesis, cultural, institucional, chisme. Así que ven, pues ustedes saben que tenemos un doctorado aquí en la UNO, que es el de gestión educativa, y los que están estudiando en doctorado, algunos de sus maestros, maestras, están haciendo precisamente, instrumentos para recabar información. Entonces, hace un momento me lo estaban contando y le dije: "Exactamente eso estamos haciendo con los chicos y las chicas de Biblio". Están haciendo instrumentos, ellos son a política educativa, pero lo están haciendo, y en el caso de ustedes a cuestiones bibliotecológicas. Pero dije: "Estamos exactamente haciendo esto", para que vean que todos andamos en este rollo de la metodología, aunque a veces no sea tan formal como en el caso de ellos, pero todos estamos haciendo algo de investigación en algún momento. ¿Y por qué se los cuento? Porque precisamente hoy me tocó, bueno, revisar un instrumento de los de posgrado. Entonces, estamos en esto. Y por allá me enteré que no todos manejan SPSS, así que espero que ustedes sí, para que tengan un avance. Bueno, decíamos que esta, SPSS, pues, es una herramienta sumamente poderosa, hecha exclusivamente para hacer bases de datos, obviamente cuantitativas, para calcular todas las los índices de confiabilidad, para hacer las gráficas, correlaciones y todo lo que estadísticamente pueda hacer. Em, en el caso de esto, si ustedes, van a encontrar en la parte de abajo, déjenme activo mi láser. Aquí, en la parte de abajo, ustedes van a encontrar 2 botoncitos, que es vista de datos y vista de variables. Después de que yo les presente esto, voy a abrir o les voy a mostrar una base de datos real que no he hecho por falta de tiempo, pero ya la tengo capturada, donde van a encontrar ustedes dos tipos de vista, la vista de datos y la vista de variables. La vista de datos nos va a servir para que vayan ustedes capturando. Acuérdense que las opciones de respuesta ante las preguntas que ustedes hicieron, que era, voy a inventar, desde completamente de acuerdo hasta completamente en desacuerdo, y tenían o una letra o un número, pero aquí lo que vamos a capturar es en lugar de que escribas completamente de acuerdo, le vamos a asignar un valor. Le vamos a poner un número 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a capturar después en la vista de los datos. Ahorita se los muestro. Y luego tenemos la otra vista que son las de las variables, que es con la que vamos a trabajar. Vamos a ir viendo columna a columna qué significa cada una de ellas y qué es lo que hay que poner ahí para que ustedes posteriormente a su ritmo, porque pues ahorita va a ser complejo que me estén viendo y lo estén haciendo, para que con calma y con el video, pues ya lo pueden hacer, insisto, a su propio ritmo. Por eso no les presiono para que lo hagan ahorita, porque pues sé que a algunos les costó más trabajo, algunos no pudieron y otros sí pudieron instalar. Bueno, entonces, pero lo que me quiero centrar es para que ustedes sepan qué significa cada una de las columnas, qué es lo más importante para mí en este momento. Por ejemplo, voy a iniciar. La pregunta nombre, la pregunta, déjenme- me cuatrapeo. En la columna nombre, le van ustedes poner a cada una de las preguntas una palabra reservada que va a identificar esa pregunta. No le van a poner, por ejemplo, el texto de la pregunta, porque pues queda muy, muy extenso, sino lo más recomendable es que ustedes le pongan un identificador. ¿Yo qué hago? Así como lo ven ustedes en pantalla. Le pongo PREG 1, que ya sé que es la pregunta 1. O si voy a poner sexo o género, pues pongo, porque es una palabra corta, o pongo edad, o pongo procedencia, como dice allá, o bachillerato, o no sé, algo que pueda identificarlo sin que tenga que poner completamente toda la pregunta en ello. ¿Ok? Entonces, pues eso iría allá, en la primera columna.
Yo recomiendo que pongan estas variables que son género, todas las demográficas, que le pongan, pues así, tal cual, edad, bachillerato o biblioteca, si es pública o privada, algo así, que puedan hacerlo. Y el resto de las preguntas, pues que le pongan preg 1 o le puedan poner P1, P3, P4, ya saben, me omití la otra por obvias razones, porque no se escuche muy feo, pero pues no salten al número 2. Entonces, van ustedes poniendo ahí todas las opciones hasta que lleguen a la última. Y esto va a ser más sencillo porque recuerden que tienen una sola escala, que se las pedí porque podemos sacar la confiabilidad. Recordando que si incluyen una escala diferente que no es la de la misma escala Likert, entonces no vamos a poder sacar la confiabilidad. Permítame que no van a tener la misma confiabilidad y al no tenerla, pues no va a poder utilizarse. Así que recuerden, siempre tienen que tener la misma confiabilidad, pero la misma escala para que tenga confiabilidad. Ahora vamos a la segunda columna. En la segunda columna les va a dar opciones, si son letras, si son otras cosas. Y ahí lo que vamos a seleccionar es numérico. ¿Por qué numérico? Porque son números, obviamente, los que vamos a capturar, recordando que ese completamente de acuerdo puede significar un número 4 o un número 3 o el que ustedes decidan ponerle, que siempre va a ser el mismo para todos. Y acuérdense que eso es codificación. La codificación es, asignación de un número en específico a, a una variable, a una pregunta, a una respuesta o a una categoría. Es esta sustitución o esta significación. ¿Qué quiere decir? Que ese 4 significa un completamente desacuerdo o significa que agrupé a todas las personas en una categoría y por eso les puse un número. Eso es codificación en un instrumento muy importante. Eso sí, porque seguramente cuando ustedes avancen en un posgrado o en un trabajo formal, ¿por qué no? Al escuchar codificación y estamos hablando de instrumentos, eso significa cuando te digan, ya codificaste, ¿qué quiere decir? Que ya le asignaste un número a esas preguntas, perdón, a esas respuestas, ¿ok? Y bueno, entonces aquí vamos a poner numérico porque solo vamos a capturar un 1, 2, 3, 4 o máximo un 5, que son los que pusieron 5 opciones de respuesta. Eso es lo que vamos a hacer. Luego, la tercera columna es el número de caracteres que tendrá la celda. Aquí lo pueden dejar tal cual que dice anchura y dice 8, en realidad no afecta mucho, pero si ustedes le ponen 1, pues está bien porque solamente un carácter es el que va a capturar, que es un 1, un 2, un 3, y esto que va a permitir que si tú le pones que tenga máximo un carácter, aunque tú quieras escribir en la celda un 44, 555, porque a veces se traba el teclado, no lo va a hacer porque, o no lo va a guardar porque solamente le estás poniendo el espacio para un carácter. En este caso, pues si quieren dejarlo así como está, no hay ningún problema. Yo siempre lo dejo así para no estar batallando. ¿Ok? Entonces el número de espacio que tiene la celda de la captura o registro, como le habíamos llamado. Entonces, recuerden, es el número de caracteres que vas a poder capturar. Es el ancho. Luego pasamos a la cuarta columna. Es el número de decimales que vamos a visualizar y a capturar. En este caso, les voy a pedir que cuando lo estén poniendo, creo que trae 2 por defecto. Lo que les voy a pedir es que le pongan en 0. ¿Para qué? Para que cuando captures no aparezca 4.0, 1.0, 3.0, sino que aparezca 1, 2, 3 o 4, exactamente lo de la codificación. Repito, si aparece por defecto número de decimales 2, 3, 4, no sé cuántos pueda tener ya cuando ustedes abran, estén creando su base de datos, póngale siempre 0 para que cuando capturen solo permita este, poner el número de la codificación, porque no nos sirve de nada poner un 4.0
5.0 no nos sirve de nada y nos puede confundir. Entonces, solamente déjenlo con ese número de, o sea, sin número de decimales. Luego tenemos en la quinta columna la etiqueta. Esto es muy importante. En la etiqueta van ustedes a copiar y pegar. Ahí sí tienen que verlo. Eso es de lo más importante. Van a copiar y pegar cada una de las preguntas que tiene el instrumento. Si, por ejemplo, en la número 1 dice, bueno, aquí dice, mi familia influyó para que yo tomara una decisión sobre una carrera, por ejemplo, o vean cuál tienen ustedes en su instrumento, la versión final, por supuesto. Entonces, eso copian la pregunta 1 y la pegan en la etiqueta, perdón, ¿qué son las etiquetas? La pegan en esa columna. Y así dice allá tecleando, pero saben ustedes que Word es maravilloso y es compatible con SPSS, así que solamente van a copiar y pegar. Recuerden cada una de las preguntas. Y me refiero a las preguntas, no solamente las que tienen escalas, pero sí las que dicen sexo, género, edad, profesión, ubicación o lo que hayan puesto, rango de edad, lo que hayan puesto, esas también son preguntas. ¿Por qué? Porque voy a capturar algo, alguna información o alguna respuesta ahí. Entonces, seguramente van a ver que si solo los reactivos que tienen la escala son 10 por inventar, va a tener más. ¿Por qué? Porque si pusieron edad, ya tengo otra pregunta más. Si pusieron ubicación, tienen otra pregunta. Si pusieron sexo, tiene otra pregunta. Entonces va a tener más, pero hay que ponerlas absolutamente todas. ¿Por qué es importante que no nos falte ninguna? Porque luego recuerden que cada una de esas que vamos a denominar variables, que le podemos dar un tratamiento diferente, pues precisamente eso, puedo seleccionarlas más adelante para que yo pueda segregar la información entre mujeres y hombres, por ejemplo, o que me respondieron en algún rango de edad. Por eso es importante que siempre tengan todas las preguntas así, tal cual. Y algo importante, como es una etiqueta, esta etiqueta va a aparecer en las tablas de frecuencia o en las gráficas que, recordando, se llaman figuras para cuestiones de tesis, cuestiones de investigación. Entonces, si ustedes ponen allá, tienen alguna falta de ortografía y no sé, algún error de dedo o algo, cuando ustedes hagan su gráfica va a aparecer así horrible, espantoso, feo, feo, feo. Con ese error ortográfico va a aparecer. Si lo hacen en una tabla, también va a aparecer. Entonces, tienen que tener muy cuidado de no poner ningún aiga, ningún cajón con G, ningún vistes, probastes, conociste. Recuerden mucho esto porque así va a aparecer. Imagínate qué oso polar que llegues y, no sé, escribas un artículo y de repente aparezca en tu gráfica algo así o en tu tesis. No, 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 qué vergüenza. Entonces, chéquenlo muy bien. Si ya revisaron su versión final y ya vieron que todo está perfecto, maravilloso, bellísimo, entonces solamente copien y peguen y miren, ningún problema. Ok. Este, Nos faltan unas cuantas nada más en cuanto a las columnas y después les pregunto por si tienen alguna duda, ¿ok? Vayan apuntándolas si es que van surgiendo algunas. La sexta columna, y vamos a detenernos porque es la columna valores y es así, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Ahorita les voy a mostrar en una base de datos qué onda con esto. En esta columna de valores, lo que van a ustedes a hacer es que me distraen un poquito, les cuento el chisme en tiempo real, va a salir en la grabación, pero ni modo, les están tomando foto a los maestros, no sé para qué, entonces me están viendo así como raro, y luego les cuento de qué era, pero veo que están pasando aquí al ladito, y están tomando fotos, y yo, guay, no me rasuré, en fin. Bueno, entonces en la columna valores,
Es que veo las reacciones de Luceli. En la columna valores van a escribir la codificación. ¿Qué era codificación? Este numerito que va a representar cada una de las opciones de respuesta. Vean aquí cómo está. Si, por ejemplo, aquí, si ustedes le dan clic, me voy a regresar. Bueno, no se ve. Bueno, no se ve. Aquí en la celda valores, si ustedes le dan clic, se va a abrir este cuadro que aparecen ustedes en pantalla que dice etiquetas de valor. ¿Ok? Aquí, este valor es la codificación. El valor le van a poner, pueden tomar el ejemplo que yo tengo o pueden poner uno diferente. Lo que sí es importante es que va a tener siempre el mismo. Ok. Bueno, me muero. Me atraganté. El valor le van a poner un 1, por ejemplo, que dice completamente de acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vayan a capturar con ustedes, si ven que su reactivo, cuando se hace manual, si ven que la persona seleccionó el número 1, en lugar van a teclear 1 y así sucesivamente. La segunda pregunta puso un 4, o sea, ya sé que ese completamente en desacuerdo significa un 4, tecleo ese 4. Ok, así se va a capturar, pero aquí el valor le voy a poner un 1 y en etiqueta voy a teclear completamente de acuerdo, sin faltas de ortografía, no usen cas, así como está. Y luego le van a dar añadir y van a ver que va a ir agregándose aquí. Luego al número 2 le voy a asignar otra etiqueta, al 3 y al 4 o al 5, dependiendo de la escala, de cuántas opciones pusieron en la escala. Yo, en lo personal, en lo profesional, yo, solo pongo 4 opciones de respuesta y les voy a decir por qué, si no es que ya se los dije. Porque recuerden que a cierta edad se nos van olvidando las cosas, sobre todo si pasas de los 28. Va a ser mucho que pase de ellos. Pero bueno, entonces, ya vieron, ya se me olvidó. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que yo uso 4 opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, a mí, en lo personal, no me trae, no me da información, no me sirve saber que les es indiferente. Un truco que yo hago es quitarla para obligar a la persona, sí, que escucha feo, pero obligar a la persona a que me responda del lado positivo o del lado negativo. ¿Por qué? Porque a veces cuando la persona no sabe del tema, puede suceder o no quiere responder porque le da flojera, se va por el valor de en medio. Entonces, no me sirve de mucho a mí, en lo personal, a ustedes puede ser que sí les sirva, que la mayoría de las personas haya respondido ni de acuerdo ni de desacuerdo. Entonces, ah, como que como que no. Entonces, bueno, una vez que hayan puesto que en este cuadro blanco que aparece aquí, hayan puesto su codificación, lo único que le van a dar es clic a aceptar. De manera cierta se lo muestro en vivo en una base de datos que ya tengo. Le van a dar a aceptar y van a encontrar que la primera pregunta que tengan, ya tiene el código, ya está puesto ahí. Algo importante, si es eso va a ser para las preguntas que tengan en la misma escala. Si es la variable género, perdón, la variable sexo, por ejemplo, le voy a poner un 1 y voy a escribir mujer, un 2 hombre, o un 1 masculino, un 2 femenino. Ustedes sabrán cómo lo nombraron en su instrumento, pero así lo van a hacer. Ok. Y esto lo tienen que hacer con cada una de las preguntas. Si tienen ustedes 30 preguntas, pues las 30 tienen que tener la misma codificación o la misma escala, pero o
Recuerden que les dije que esto era sumamente compatible con Office, con Windows, y pues lo único que tienen que hacer es dan clic fuera de esto, pueden dar clic arriba en la barra de estado o en otra variable y luego le dan clic para seleccionar la celda donde están los valores, copian y seleccionan todas las preguntas, siempre en la vista variables, todas las preguntas y lo pegan como si estuvieran en Excel. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta codificación que ustedes pusieron aquí va a aparecer en todas las preguntas que están hasta abajo. Y así no tienen que estar yendo pregunta por pregunta y poniendo uno completamente de acuerdo, añadir un 2 completamente, un 2 de acuerdo, un 3 de desacuerdo, un 4 completamente en desacuerdo y luego aceptar, porque eso tendría que hacerlo por cada una de las preguntas, pero pueden copiar y pegar y listo. Ahí queda. Entonces, ya van a tener su etiqueta, que es la pregunta, y van a tener sus opciones de respuesta, que es la codificación. Recuerden que esté bien escrito desde la primera vez y va a estar perfecto. ¿Ok? Y bueno, vamos a la siguiente columna. Esta es de las que más cuidado tenemos que tener porque es la que nos va a concentrar los resultados. Y ya le estamos diciendo que cuando yo tecleo 1, ¿qué significan? 2, y así sucesivamente. Por eso me tardé un poco más en esto, además de que me siguen distrayendo los que están pasando por acá porque están tomándose fotos. No sé para qué, pero lo voy a averiguar y se los chismeo. Bueno, la séptima columna es le vamos a dejar así tal cual. Es para los datos perdidos. Esto lo que va a hacer es que cuando se te olvide poner algo en una celda, de repente a lo mejor estás capturando y de repente te saltas una y la dejas vacía, encuentre, como ya le pusiste ninguna, va a encontrar que, porque cuando tú hagas tu gráfica o tu tabla de frecuencias, te va a decir valores perdidos tantos. ¿Qué quiere decir? Que hay ese tantos números de valores que no están capturados, que aparecen o con un punto o que no, o que te pusiste un cero o que pusiste una letra sin querer. Entonces, te va a decir cuántos errores hay. Entonces, póngale que ninguno tenga valores perdidos. Esto ya lo trae por defecto, ustedes pónganlo así. Luego, en la octava y novena, vamos a dejarlo así porque es solo la apariencia de los datos. Las columnas que tienen, la alineación, pues es indiferente si aparece a la derecha, a la izquierda, centrado. No, no nos importa. Bueno, y aquí es donde le van a aplicar lo que les había dicho en clases anteriores. Si no lo recuerdan, revisen los materiales de la vez anterior, los tipos de escala. Si es escala, dependiendo de la versión, a veces trae la de intervalo o la de razón. Entonces aquí van ustedes a poner si es de escala, ordinal o nominal, dependiendo de lo que ustedes hayan puesto en las opciones de respuesta. Si ustedes pusieron las mismas opciones de respuesta, pues lo mismo van a poner en todo. Si es de escala, por ejemplo, en este ejemplo que está en la pantalla, la escala aplicó para todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las opciones son escala. Entonces, es el tipo de medida que estamos buscando y pues lo vamos a dejar así. Y la última columna es la de entrada, que es lo que vamos a estar, porque vamos a estar capturando entrada para la base de datos. Lo vamos a dejar así tal cual. Y terminando esto, ya tendríamos prácticamente nuestra base de datos configurada. Pero nos falta la captura, porque normalmente si ustedes estamos en la vista de variables va a estar lleno, pero si ustedes se van a la vista de datos va a aparecer vacío. ¿Por qué? Porque no han capturado nada. Entonces, si usted le dan clic a la vista de datos, ¿recuerdan los nombres que habíamos puesto a las variables como P1, P3, P4, P5, etcétera? Este, Esto es lo que va a aparecer en la columna, de tal manera que muy importante, lo voy a dejar claramente en el video que se está grabando y apúntenlo si tienen SPSS, la captura es horizontal. ¿Sí? Es decir, esta columna de 1, 2, 3 es el número de encuestas que ustedes capturaron.
¿sí? Recuerden. Y, por ejemplo, si X persona me entregó su hoja o bien lo capturó en línea, puso un 1 aquí, la pregunta 1 puso completamente, no, pero no puso este 4 que es completamente en desacuerdo, le puso un 4. En la pregunta 2 me respondió otra vez esto. En la pregunta 3, en la pregunta 4, aquí me puso completamente de acuerdo, aquí completamente en desacuerdo, aquí me puso de acuerdo, aquí me puso en desacuerdo. Es decir, así voy a ir capturando linealmente. Si ustedes capturan de manera vertical, está mal, están capturando de manera incorrecta y están diciendo que la pregunta 2 la respondió en la pregunta 1 la segunda persona porque están capturando así. Recuerden, en SPSS capturen así de manera horizontal. Si ustedes van a usar Excel, en Excel esto lo puedes voltear incluso la manera en la que lo captures. Yo les sugiero que capturen siempre así, horizontal, para que sepan cuántas personas les están contestando, a diferencia de que si hacen la base vertical. Es mucho más sencillo porque cuando ustedes vean acá, van a encontrar que en este ejemplo, en este pantallazo, solamente aparecen 21 personas, pero entonces ya pueden tener un control acerca de cuántas encuestas ya administraron y cuántas les faltan, por ejemplo. ¿Ok? Y también al tenerlo así, esta base general, voy a mover mi pantallita para acá, para que vean este, dónde hace falta, por ejemplo, capturar un dato. En este caso, todas las celdas que aparecen en la pantalla están llenas. Y así se vería una base de datos completamente llena. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien puede tener el uso. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la configuración de base de datos, sino para que vayamos al ejemplo de mi, al ejemplo de la base de datos que les quiero mostrar. ¿Alguna pregunta sobre configuración de base de datos en SPSS? Pues solo unas pequeñas, profe, es que no entendí muy bien en cómo capturarlo. ¿Cómo En capturar? captar. Perfecto. Gracias, Lidia. ¿Cómo capturar? Muy bien. Recuerden, lo que van a ustedes a hacer es que si tienen la pregunta, o sea, cada una de las encuestas va a representar, bueno, voy a abrir la base de datos. Según yo, ya se alcanza a ver. Ok, esta es la vista de las variables, pero voy a la parte de que me preguntó Alexis. Esta es la vista de datos del ejemplo. Es decir, cada una de estas, en este caso, no sé cuántas personas hay tengo 131 encuestas capturadas, que por cierto no las he analizado, no he tenido tiempo. Pero bueno, estas encuestas, número 1, pero estas son 131 encuestas. La primera persona me contestó esto en la primera pregunta, esto en la segunda, esto en la tercera, esto en la cuarta y quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava, etcétera. Quiere decir, sí voy a ir capturando. Si mi pregunta número 1 es la opción, me puso como un 4, le pongo aquí el 4. Si esa misma encuesta me preguntó, o sea, me dice, por ejemplo, un 3, un de acuerdo, le capturo un 3. Si me puso un 2, en desacuerdo, le pongo aquí un 2 y así sucesivamente. En este caso, aquí un nivel 5 representa en mi calificación, aquí está,
Vean mi codificación, a mí el 5 me representa licenciatura o ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona es de licenciatura o ingeniería, es del sector público, es del municipio 1, que para mí representa Valladolid, es mujer, porque yo le puse 1, es lengua, es maya hablante, economía es de economía baja, y la pregunta 1 me puso esto que es completamente de acuerdo o en desacuerdo o lo que se haya puesto. Es decir, voy a capturar de manera horizontal. Termino de capturar mi encuesta de manera horizontal y me paso a la segunda. Guardo mi hoja o la separo y agarro la que sigue y vuelvo a capturar de manera horizontal. Termino con la última pregunta y empiezo con la 3, así sucesivamente hasta que yo acabe yo todas mis hojas, si es que lo hice en físico, acabe todas mis hojas y entonces voy a ver cuántas preguntas, cuántas encuestas capturé. No sé si quedó Alexis. Alexis. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más de alguien, de Alexis, de alguien más? Con confianza y sin vergüenza. Sí, exactamente, Alexis. Al momento de realizar van a surgir más. Esperemos que no sean complicaciones. En realidad no es muy fácil, no es muy difícil, pero bueno. Bueno, aprovechando que tengo acá la vista de las cosas esas de la base de datos, entonces mostrarles cómo era. Aquí están, por ejemplo, eh, lo que les decía de las respuestas. ¿Sí? Aquí está este ejemplo que tengo, si tiene completamente ni de acuerdo ni en desacuerdo. Aquí está, por ejemplo, el sexo, cómo lo tengo, cómo se codificó, masculino, femenino. Aquí puse un 1 masculino y añadir un 2 y así lo fui agregando. En los niveles, el 1 significó preescolar, 2 primaria, ahí dependiendo de cuántas cosas tengan ustedes en sus escalas. Por ejemplo, aquí se les preguntó si se hablaba maya. Entonces, aquí un 1 significa sí y un 2 significa no. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que les decía, que por ejemplo, ustedes seleccionan, copian y lo pueden pegar para que no tengan que estar escribiendo cada una de ellas, estar llenando este cuadrito que aparece aquí. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a a los valores. La voy a ampliar para que la vean. Estas son las preguntas que están en el instrumento. Entonces tiene bastantes. Este, y es la pregunta tal cual que les digo que tienen que copiar y pegar. Y esta es la vista de los datos. Si ustedes notan, son puros números. No hay nada más capturado que números porque al tener ya una codificación, lo que va a hacer más adelante lo va a traducir en una gráfica donde ya va a aparecer el valor de ese número. Lo que SPSS va a hacer, va a contar cuántas personas respondieron 2 y qué significa. Y no les va a poner tantas personas respondieron 2, sino va a tomar el valor y tantas personas respondieron y va a poner el valor de ese 2. Eso es lo que hace SPSS, que lo hace este, pues más sencillo que Excel, porque Excel sí lo puede hacer, solamente que hay que escribir qué significa eso. Entonces, si alguien lo pone con otro tipo de letra o algo así, pues nos va a complicar. Ok. ¿Alguna pregunta sobre la base de datos?
No parece que no, pero, como alguien escribieron. No, hasta ahorita no. Okey. Seguramente cuando les vaya, como dice Alexis, cuando lo vayan haciendo, van a seguir saliendo. Y bueno, este, y les quiero presentar, rápidamente igual hablando sobre bases de datos. No puse ninguna relación. Okey, buena pregunta nos está haciendo Lidia, nos dice: "En mi caso, yo no puse ningún dato con relación al sexo, edad o género, ¿tiene que tener ese dato?". Okey, buena pregunta. Si a ustedes no les sirve saber si es hombre, mujer, masculino, femenino o la edad, no lo tiene que tener. Recuerden, solamente va a tener las preguntas demográficas o las preguntas en general que a ustedes les sirvan para hacer un análisis. Si, por ejemplo, a Lidia no le interesa saber, en su caso, el estudio, quiénes son mujeres y quiénes son hombres, o masculino, femenino, o incluso la edad o la profesión, por ejemplo, si no le interesa, simplemente no la pone. Si ustedes van a hacer un análisis utilizando esa pregunta o esa variable, mejor dicho, que puedan decir, del estudio, tantas mujeres respondieron tanto, tantos hombres respondieron esto, o tantas personas mayores o de 18 años o menores, o algún tipo de este tipo de análisis. Entonces sí, incluyanlas. Si no, déjenlas así. Entonces la respuesta es dependiendo de que si te sirve o no esa información. Recuerden, no pongan preguntas que no van a tener un análisis. ¿Por qué? Porque es información de más que van a tener en la base de datos y que van a solicitarle a las personas que les digan. Entonces, ¿como para qué? En algunas ocasiones hay quien pregunta el nombre, pero en este caso, ¿el nombre realmente les sirve para algo? Van ustedes a decir, Max, Guadalupe y Luceli dijeron algo, Abraham, en Jesús, Ángel y Lidia, Alexis respondieron esto. ¿Les sirve? No, en este caso, recuerden que como es cuantitativo en este caso, solamente vamos a referirnos a las personas. Ahora, si estuviéramos haciendo un estudio cualitativo, que puede volverse uno de estos también cualitativo. Si estuviéramos trabajando exclusivamente con este enfoque, vamos a decir, bueno, ¿por qué Max, Guadalupe y Luceli respondieron esto? ¿Por qué Abraham, Jesús, Ángel y Lidia y Alexis pusieron esto? Entonces ya así sí, pero en el enfoque cuantitativo vamos a contar por números. Su nombre lo dice, vamos a ver cuántas personas se tienen. ¿Ok? Entonces, este, pues bueno, ahora les quiero compartir, pues sobre esto, que es la presentación de los datos y por qué insisto tanto en ello. Perdón, voy a, no, a ver. Ok, presentación de datos, interpretación de resultados. Esto ya lo tienen ustedes ¿cómo se llama? Plataforma, en Moodle, y lo pueden consultar. Y en un rato más, cuando termine la clase y pueda yo descargar el video, lo subo a YouTube y se los pongo también allá en la plataforma para que ustedes puedan accederlo y verlo las veces que ustedes deseen. Bueno, presentación de datos y resultados, ¿por qué es importante hacerlo? Porque ustedes van a encontrar que una presentación visual a veces es mucho más amigable o más fácil de interpretar o de analizar que si ustedes escribieran puro texto, recordando que las figuras o las tablas o las gráficas, fotografías, cuando tú las presentas en un texto, llaman inmediatamente la atención, la mirada se centra ahí. Entonces, si ustedes ponen una gráfica como la que está aquí en sus pantallas, pues va a llamar la atención inmediatamente, ¿ok? Es importante ponerlas porque va a mostrar de manera más informativa, agradable, ese mensaje que ustedes desean comunicar o transmitir como aparece en la presentación. Pero si no se hacen de manera adecuada, pueden ser, pues, confusas o transmitir mensajes incorrectos, sobre todo si no está bien hecha, bien diseñada
la base de datos que tenga algún error, entonces puede ser confusa o incluso un distractor. Por eso es importante hacerlas muy bien. Algunos consejos o directrices para crear buenos gráficos, como el que aparece aquí, que seguramente ustedes conocen, pues elijan un punto que deseen eh, presentar, es decir, alguna variable, por ejemplo, decir las mujeres opinaron tanto, si es que lo pusieron, si es que en la siguiente figura vamos a ver el análisis de la gente, de los rangos de edades correspondientes a tal cosa, etcétera. Ok, van a ustedes a hacer en su momento el número de gráficas que ustedes deseen plasmar. Yo recomiendo para cuestiones de la investigación, del trabajo, que sean todas las variables, es decir, todas las preguntas con su respectiva gráfica. Allá señalé en letra negrita, la palabra figura, recordando que en ningún momento en ninguno, apúntenlo en su corazón, no me lo vayan a hacer. En ningún momento en el trabajo que me van ustedes a entregar, le van a llamar gráfica, fotografía, imagen, dibujo. Le va a llamar siempre figura. Así se le llama en investigación. Pues ustedes no lo estoy inventando, pueden ustedes revisar todos los libros que quieran sobre investigación y aparece como figura, sobre todo en la parte cuantitativa. Sí existen fotografías y todo, pero estamos hablando de un enfoque cualitativo. En el cuantitativo, mayormente, eso es lo que no es tabla, es una figura. Entonces van a poner ustedes cuando estén redactando en la figura número 1, se observa tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ponen allá su análisis, descripción o lo que sea. Entonces, recuerden, figura siempre. Luego, se les pide que utilicen métodos gráficos convencionales, como generalmente el histograma, la gráfica de barras, la de líneas, la de pasteles, es decir, los más comunes, que pues ahorita les voy a mostrar brevemente cada una. Este, pues ver si realmente concuerda y que esté mostrando la información que ustedes desean. No les voy a decir, pon mejor una de barras o una de pastel. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, tienen que asumir el rol que tienen, que ustedes son quienes tienen la experiencia en la disciplina, ustedes son quienes encabezan su propia investigación, en este caso, por supuesto, y que van a decidir cuál es la gráfica que mejor ejemplifica o que, perdón, es que acaba de llegar alguien, ahí está, o que mejor muestra o ejemplifica lo que ustedes quieren expresar. Entonces, no les voy a decir, no, pues esta sí y esta no. Recuerden, ustedes van a tomar la decisión. Prestar atención a la escala del gráfico, viendo qué significan, por ejemplo, 20, 15, 10, 5 y 0 que aparece allá, o si ustedes manejan porcentajes en las gráficas de pastel, qué representa, etcétera. Un título siempre centrado. Eso se los da SPSS. Ahí está el comercial otra vez. Se los da por defecto. Desde que ustedes pongan la etiqueta, les aparece de esta manera. Entonces, y en Excel, pues ahí sí van a tener que cargar el nombre del gráfico. Y pues ya al tener el nombre, pues no tienen que describir tanto a qué se refiere la gráfica, sino más bien a los datos nada más. Ok. Nos dice por acá, déjame bajo que esta ventana no me permite verlo. Ok. Las gráficas y las tablas deben de ser autónomas. ¿A qué se refiere esto? De mostrar los resultados por sí mismos. Si ustedes ponen una tabla de frecuencia donde van a poner mujeres tanto u hombres tanto, pues entonces no es necesario que expliquen de acuerdo con la tabla anterior, respondieron tantas mujeres y tantos hombres, porque la tabla misma lo dice. ¿Cómo hacer una buena redacción para respetar la autonomía de las tablas? Que puedan decir, de acuerdo con la tabla número tal,
el número de mujeres y hombres que respondió fue el siguiente. Listo, ponen la tablita y se acabó. Así de sencillo, no tienen que repetir. Deben tener, claramente los valores. Si ustedes hacen gráficas donde van a mostrar el número de casos, cuántas personas respondieron, adelante. Van a poner de 30 personas, estoy inventando, 30 personas encuestadas, 10 escribieron tal cosa, lo pueden hacer. Pero también es importante que si ustedes van a manejar el número de casos, que sea así para todas las gráficas, no en la siguiente respuesta o en la siguiente gráfica vayan ustedes a poner porcentajes, deben manejar cierta uniformidad en la presentación de resultados. Y por supuesto, eso tiene que ver con lo que sigue, que es especificar claramente las unidades utilizadas, si son personas o si son porcentajes o número de casos. SPSS, cuando creas la gráfica, te pide cómo quieres que lo muestre, por unidades o por porcentajes. Entonces, ustedes le ponen el que consideren y lo va a hacer. Cuando ustedes estén describiendo las figuras y las tablas, traten de poner, de todas maneras lo van a hacer en su capítulo 3, que lo vamos a retomar un poquito más adelante, poner el número de casos para que quien lea pueda tener un panorama sobre esa muestra, de esa muestra, cuántas personas respondieron estar completamente de acuerdo, en desacuerdo, que los rangos de edades, profesiones, masculino, femenino, para que se tenga una idea de el porcentaje o el número de casos de personas que están respondiendo. Entonces, por eso es importante. De repente, cuando están redactando, pueden ustedes irlos mencionando y adelante. En cuanto a la presentación de las gráficas, en SPSS se pueden hacer, puedes cambiarle los nombres a cada una de las opciones de respuesta, los nombres, perdón, los colores, y te maneja también los tipos de fuentes, al igual que Excel. Es decir, traten ustedes de manejar los mismos. Por ejemplo, si ustedes van a poner para el completamente de acuerdo a un color azul, por ejemplo, entonces traten de manejarlo para todos, para todas las preguntas que tengan esa opción y así sucesivamente para que tenga cierta coherencia, lógica y tenga un aspecto mucho más profesional lo que ustedes están queriendo plasmar en su figura. Lo mismo con las fuentes. Las tablas, pues obviamente van a utilizarse o tratan de utilizarlas cuando los datos que estén presentando no sean, pues, muchos, tan extensos como para presentar en una tabla. Pueden ustedes ir alternando entre tablas y figuras, no hay ningún problema, solamente, pues, cuiden de que a lo mejor la tabla lo exprese muy bien. Si a ustedes consideran que puede ser difícil interpretar una tabla, pongan una figura, ¿ok? Entonces, aquí unos ejemplos de cómo puedo utilizar las tablas en lugar de las figuras. Aquí dice para presentar números exactos como el total de la muestra, el total de las personas que responden, los rangos de edad de la población en general o de la muestra en general. Por ejemplo, eso lo pueden poner. Y, en esta imagen, en esta figura que ustedes ven aquí, porque no es una tabla hecha, sino que la tomé de internet, y estaba en Google, por ejemplo. Recordando, esta tabla está en formato APA. Recuerden, el formato APA que se debe mantener en todo el documento nos presenta la primera línea del encabezado, la segunda línea del encabezado y la última línea donde termina la tabla. Todo lo demás no lleva ninguna línea, ni vertical ni horizontal. Esto está también en la plataforma disponible. De todas maneras, está quedando la evidencia en la grabación. Entonces, así es como se ve una tabla en formato APA. Los gráficos de barras son de los más comunes, pues, representan más que nada el grado en el que se prefiere algo o en el que algo se representa. Como ustedes ven acá, en este caso son alumnos, por ejemplo, acá te dice que son 8, aquí dice son 12, y eso también pueden ser por porcentaje. Entonces, si necesitamos algo que sea cronológico, pues se puede utilizar la gráfica de barras dependiendo de
las opciones de respuesta que ustedes tengan. Entonces, si yo quiero hablar sobre cantidades, es, puedo poner, por ejemplo, cuántas mujeres y cuántos hombres en lugar de una tabla. Lo puedo hacer y me va a aparecer aquí en lugar de alumnos de último año, puedo poner mujeres, me va a aparecer cuántas. Puedo poner hombres, me va a poner tantas. Se puede hacer tanto con Excel como en SPSS. Luego tenemos los gráficos de líneas y estos gráficos, en su caso, no creo que las utilicen por el tipo de estudio que están haciendo, pero lo comento por si más adelante se encuentran con ellas. Estas generalmente sirven para ver la evolución de algún fenómeno en particular. Si ustedes se dan, pueden encontrar muchas de estas en los noticieros, por ejemplo, en las bolsas de valores, cómo se va comportando cierto variable, el peso o alguna moneda a lo largo de un tiempo. Esto más que nada es para, como lo acabo de mencionar, para periodos temporales de cómo se fue comportando algo. No recuerdo que ustedes tengan estudios de esta naturaleza, pero si alguien lo tiene, donde se marca una tendencia en cómo va variando según lo que dice acá, es como la famosa curva de la pandemia, la van midiendo de esta manera con gráficos de líneas. Entonces, seguramente han escuchado hablar sobre esta famosa curva que hay que domar la curva de la pandemia o aplanarla. Entonces, se refería a que en un momento máximo pudiera ir hacia la baja, pero hay una comparación de en cuanto a los meses que se fue dando la pandemia, donde me encuentran ustedes el punto más alto es el mayor número de contagios, por ejemplo, porque para esto sirve, para ir presentando el comportamiento y que haya quedando una evidencia de cómo se va haciendo. Entonces, para eso se hace este tipo de gráficos, para compararlos. Entonces, si en algún momento ustedes lo necesitan, ahí está. Esta es una de mis favoritas, que es la gráfica de pastel o de torta, le pueden hablar en algunos lados si son españoles, pero este, pueden ustedes utilizarlas para mostrar proporciones, como dice ahí, relacionadas con un todo. Así como aparece en la figura que ustedes tienen ahí, que donde vamos a ver, por ejemplo, el 22.1% corresponde a deportes, el 20.3 a cultura, el 19.9 a sociedad, el 17.9 a tecnología o el 18.8 a otros, ¿ok? Entonces, eso es, y un tip, generalmente yo utilizo esa, ¿por qué? Porque a mí me permite mostrar el porcentaje de las personas que respondieron completamente de acuerdo, el 20% completamente en desacuerdo y así sucesivamente voy haciendo la interpretación. Para mí, en lo personal, es muchísimo más sencilla porque me da visualmente, me muestra un todo y me va mostrando las secciones con el porcentaje o grado de preferencia entre cada una de las variables o de las opciones de respuesta. Por eso yo, en lo personal, es la que utilizo porque es la que me gusta. Pero si ustedes deciden hacerla con barras, adelante. Si para ustedes es mucho más sencillo y entendible, que es lo más importante, que ustedes puedan explicar sus propios resultados, adelante. ¿Ok? Eso es importante. No tienen que hacer eh, lo que yo les estoy diciendo que es esta gráfica, pero sí que quede una de su elección que sea acorde a lo que están presentando y que ustedes puedan interpretar de la manera más sencilla. Sé que no, sé que no representará mayor problema, pero pues traten ustedes de que quede muy claro. En cuanto a esto, un porcentaje, nos va a servir para, dar una idea del grado de aprobación, de satisfacción, de concordancia o discordancia con alguna pregunta. Por eso se maneja el porcentaje. Como poder decir, en México, el 40% de la población está vacunada contra la COVID-19.
¿Eso qué quiere decir? Que es menos de la mitad y que hay un 60% que es una mayoría en 130 millones de mexicanos que no tiene la vacuna, entonces, y tiene sus implicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos da una impresión de esta proporción de personas que es de un todo, ¿sí? Entonces, por eso se usa porcentajes, en este caso cuando son números muy grandes, porque se imaginen que yo diga de 130 millones de personas, 50,597 personas ya fueron vacunadas, pues así como que no nos da mucha idea de la relación con los 150 millones, pero si yo lo utilizo en porcentaje, entonces me queda mucho más claro. Úsenlo cuando tengan. Recordar que las media y la mediana son medidas de posición central. En su caso, no creo que aplique porque no estamos hablando de números, sino de cuestiones como de acuerdo, desacuerdo o bien, mal, excelente. Pero en algunos casos se presenta el tanto, el de la, vamos a decir, un 20% de la población tiene un promedio de tanto, gana tanto al mes. ¿Por qué? Porque eso respondió y es una media o un promedio el que se está sacando. En su caso, no recuerdo que haya ninguna pregunta que lo tenga, pero se los presento por si se encuentran con algún caso de estos más adelante. Pues obviamente la media, seguro lo vieron en estadística desde la prepa, representa ese promedio o pues en los valores que se estén presentando. Pues, y es la más sencilla de utilizar, es decir, el promedio de preferencia de un producto o de una respuesta es tal y fue respondida por tantas personas. Para eso se utiliza, y la mediana es la mitad en una distribución de valores, que acuérdense que no es lo mismo que la media, pero se me está apagando la otra computadora. Okey, cuando ustedes estén interpretando, sus gráficas, olvidaba, también les puse una liga de un video de YouTube donde otra persona, que no soy yo obviamente, les explica cómo hacer la interpretación de las gráficas con ejemplos para que ustedes puedan revisar igual las veces que sea necesario y ella les va dando de una manera, pues, profesional cómo se presenta este capítulo de resultados. Entonces aquí hay que buscar valores extremos y lagunas. Para eso nos sirven las gráficas. Voy a inventar en esta de pastel, que le digo que es mi favorita, por eso la menciono tanto. Van ustedes a encontrar que a lo mejor ante una pregunta está que el 40% me puso ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Eso qué significa? Que el 40% respondió eso porque no entendió la pregunta, porque no le importó la pregunta, porque no tiene una actitud o una preferencia hacia lo que le estoy preguntando, porque no lo sabe, porque no le interesa. Entonces me está diciendo que hay algo que está pasando por lo que me respondió indiferente. Ahora, eso sería como una laguna o un valor extremo, por ejemplo, donde, que yo responda, pues como en la evaluación docente, por ejemplo, cierta persona, el 80% respondió o sea, o calificó como excelente a cierta docente o a cierto docente. Entonces, cuando ves la gráfica, que es un valor extremo con un 80%, dices, está excelentemente este docente o esta docente, porque 80% es bastante y nos está diciendo que casi más de la mayoría, casi la totalidad de un grupo lo considera una persona excelente, o de varios grupos que yo esté juntando, lo considera una persona excelente. Entonces estamos viendo. Caso contrario, que no suele pasar, puede ser que suceda que un 80-90% te decía, no sé, una pregunta que diga, ¿en posgrado existe? Cursaría de nuevo esa asignatura con ese docente que un 80-90% esté completamente en desacuerdo. Eso me está indicando que no, jamás, para nada, nunca, por nada de este mundo quieren volver a cursar una asignatura. Está mal evaluado, por favor, no lo pongan. Entonces, eso es un valor extremo y queda muy, muy, muy marcado
observable en las gráficas. Por eso es importante que estén bien delimitadas, porque va a salir. Van a ver qué padre se siente cuando empiezan a producir sus propias gráficas. Y pues también buscar el mínimo, porque no va a faltar ese 1% o menos del 1% que piensa diferente, pero pues también va a salir. Y si están ustedes haciendo un estudio mixto, por ejemplo, ese porcentaje tan grande que es un máximo te puede ir, te puede dar pues una idea de preguntar por qué considera usted que esta persona es excelente en el caso de la evaluación docente, o profundizar en ese caso mínimo para poder decir, a ver, por qué a una, dos, 10 personas, por ejemplo, que representen ese mínimo, no les parece de esa manera, y puedo abordarlo desde un enfoque cualitativo y decir, bueno, tuvieron alguna dificultad, alguna pelea, algún inconveniente, algo que haya sucedido en ese caso. Entonces, por eso es importante poner mucha atención a las gráficas, porque nos va a presentar un panorama general, recordando que el método cuantitativo con esas gráficas va a generalizar, y al observar esos máximos y mínimos puedo particularizar y determinar a lo mejor una entrevista, ¿cómo se llama esto? Un grupo focal para que yo pueda obtener información cualitativa. ¿Ok? Y bueno, esta es la liga del video de YouTube que les estaba platicando, pero de todas maneras está la presentación en la plataforma y está la liga del video para que ustedes puedan verlo. Ok, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. No, profe. No. Oye, ok. De todas maneras, por ahorita, no, gracias, Lupita. Ok. Este, recuerden, las presentaciones están. Bueno, ya está ahí. Solo me falta subir este video en cuanto termine la grabación y me llegue la notificación de que ya lo pueda descargar. Entonces, pues ahí lo voy a poner y ya se los mando al WhatsApp. Muy importante. ¿Qué sigue? No se los estoy marcando como tarea como tal ahora, pero sí se los voy a pedir para la siguiente semana para que lo vayan entregando, vayan ustedes preparándolo. Algunos de ustedes ya se adelantó porque ya me lo mostró. Vayan ustedes pasando sus preguntas. O sea, si sus preguntas van a, como estamos en semáforo amarillo, si sus preguntas van a ser respondidas, pero no saben que estoy en clases. Si sus preguntas van a ser respondidas en físico, entonces ya pueden imprimir sus encuestas y ponerlas, administrarlas, es decir, denlas para que les contesten. Si sus preguntas van a ser respondidas a través de Google Forms, SurveyMonkey o Question Pro o algún otro programa de estos que sirven para sistematizar instrumentos, háganlos también de una vez, manden las ligas a quien sea necesario, ya tienen ustedes las versiones finales, háganlo y ya pueden ustedes empezar a armar sus bases de datos. Entonces, adelante, esto les lo estoy pidiendo porque no se los estoy marcando como tarea, porque cada quien tiene diferentes números de personas y no depende del 100% de ustedes, pero vayan haciéndolo para que podamos seguir avanzando. Una vez que ya tengan todas sus encuestas administradas, las que ustedes están proponiendo en su muestra, entonces ya podrán hacer la captura. Obviamente, si es en algunos de estos de Google Forms u otro, ya les va a generar un Excel que van a pegar en su base de datos, ya sea en el mismo Excel o en SPSS. Entonces, eso es lo que les voy a pedir que hagan. La siguiente semana vamos a hablar sobre cómo sacar esa confiabilidad en SPSS. Avancen con la administración de las encuestas, traten de tener algo para la siguiente semana para que para que yo les muestre cómo la pueden hacer, tanto en Excel como en SPSS. Dale, entonces, así quedamos y no sé si hay alguna pregunta. Bueno, te me dijeron que por ahora no, pero eso era para lo anterior. Si no hay ninguna pregunta,
voy a detener la grabación y les veo la siguiente semana. No hay tarea, solamente es vayan administrando sus encuestas de una vez. Dale, les veo la siguiente semana. Cuídense mucho. Ok, profe, nos vemos. Cuídese también. Igualmente, nos vemos, Lupita, Abraham, Lidia, nos vemos. Max, nos vemos. Cuídense mucho.